se revela que Francis era el hermano más inteligente de Malcolm y el que pagó el precio más alto. Cuando pensamos en la inteligencia en Malcolm el de en medio, todos señalan a Malcolm o incluso a Dewey. Pero en esa teoría de conspiración se revela algo más brutal y mucho más profundo. Francis siempre fue el más inteligente de todos los hermanos, solo que su inteligencia no la usó para sacar buenas notas, no la usó para aprovecharse. La usó para desafiar al poder, para enfrentar la injusticia y para pagar el precio que nadie más quiso pagar. Y por eso fue el que más sufrió. Francis no era rebelde, era bueno, una buena persona. Desde el primer episodio, Francis no se rebela por capricho. Se enfrenta a la autoridad cuando la autoridad abusa. Lois, el comandante Spangler, la Vernia en Alaska. Todos tienen algo en común. Usan su poder para humillar, para controlar. Francis no tolera eso. No porque sea impulsivo, sino porque entiende perfectamente cómo funciona el poder, porque es un genio. Y cuando lo reconoce como injusto, lo combate, lucha contra él, aunque pierde, aunque lo pague muy alto. El conflicto con Lois, la primera guerra. Muchos creen que Francis odiaba a su madre, pero eso es falso. Francis entendía a Lois mejor que nadie. Él sabía que su madre no era mala, pero sí autoritaria, controladora, convencida de que el fin justifica los medios a cualquier precio. Francis fue el único hijo que se atrevió a decirle no porque no la quisiera, la amaba, sino porque alguien tenía que ponerle un límite. Spangler es el ejemplo del abuso institucional. En la escuela militar, Francis demuestra algo clave. No se mete en problemas por ego, se mete en problemas por defender a otros. Spangler no es solo un director estricto, es un abusador del poder. Humilla, castiga injustamente, disfruta la obediencia forzada. ¿Y qué hace Francis? Se enfrenta una y otra vez, sabiendo que siempre perderá. Eso no es estupidez, eso es inteligencia pero moral, aunque el precio es alto. Hal lo ve claro y se siente orgulloso. Hay un momento clave que muchos pasan por alto. Cuando Hal visita la escuela militar y ve el historial de Francis, se da cuenta de algo devastador. Francis siempre se mete en problemas, pero entonces, cuando está a punto de irse y siente que es un fracaso Francis, se da cuenta que Francis sí se mete en problemas, pero para ayudar a los demás. No por egoísta, sino por ser muy buen ser humano. Llegamos al momento de la Vernia, cuando la inteligencia ya está más que cansada. En Alaska, Francis vuelve a encontrarse con el mismo patrón. La Vernia abusa de su poder, humilla, manipula y controla. Y Francis vuelve a luchar incluso a los golpes. Pero aquí pasa algo distinto. Francis ya no es un adolescente, ya es un adulto. Y empieza a cansarse. No de luchar por lo correcto, sino siempre de pagar un precio muy alto. Al final, se retira. Y ahí es cuando llega con Otto, el hombre al que nunca desafió. Y aquí entra la prueba más fuerte de esta teoría. Francis nunca se enfrenta a Otto. ¿Por qué? Porque Otto no abusa de su poder. Otto confía, Otto escucha, Otto no humilla. Francis no necesita rebelarse contra él. Esto demuestra algo clave. Francis no tiene un problema con la autoridad, tiene un problema con la autoridad injusta. Y cuando no hay abuso, no hay guerra. Pero tras tantas batallas, Francis se vuelve un alma vieja y Francis al final elige la paz. Y por eso también al final de la serie, Francis toma una decisión que muchos interpretan como derrota. Un trabajo de oficina, una vida tranquila, una vida con pijamas sin conflictos constantes. Pero esa teoría dice lo contrario. Francis no se rindió. Francis ni siquiera se cansó. Francis ya había logrado su objetivo. Luchó contra el poder y logró que el poder no abusara del poder. Eso sí, ¿por qué le miente a Lois? ¿Por qué hace ese último sacrificio? Francis no le dice la verdad a Lois sobre su nuevo trabajo, sobre una vida tranquila con pijama, sin conflictos. No por cobardía, sino más bien por protección. Francis sabe que si Lois cree que ganó, pensará que su método tan estricto, tan de abusar del poder, fue correcto. Y será aún más estricta con los hermanos menores. Francis no quiere eso. Prefiere que Lois piense que él sigue siendo el problema, porque siempre lo fue para que los demás no lo fueran. Porque no todos los más inteligentes cambian el mundo, pero algunos por lo menos hacen que el mundo sea un lugar menos injusto. Es así que quede claro. Esa teoría que se ha vuelto muy viral y que muchos la han compartido tiene bastante sentido. Francis, de Malcolm el de en medio, es el más inteligente de todos los hermanos, pero su inteligencia la ocupaba contra los abusos del poder y por eso enfrentó a Lois, su madre, al comandante Spangler, el director de la escuela militar, y a la Vernia, su jefe en Alaska. Y a quien no enfrentó fue a su jefe en el rancho, Otto, porque con él no era necesario. Otto no abusaba de su poder, al contrario, de Otto abusaban. Al final, Francis decidió vivir en paz con su esposa Pijama en un trabajo de oficina, porque se dio cuenta que lo que quería era
quería verdadera paz, solo eso, paz, ya que se había cansado de los enfrentamientos con la gente que abusaba de su poder. De esto sí se da cuenta su padre Hal, cuando va a la escuela militar y ve que Francis siempre se mete en problemas, pero por defender a todos, sin importar el precio que debía pagar, y por eso su padre siempre se siente muy orgulloso de él. Es así que ya lo sabes, Francis siempre fue el más inteligente, pero no todos los inteligentes cambian el mundo, pero algunos, al menos, evitan que el mundo sea más injusto. Yo soy Marco Antonio y esto es Teorías que arruinarán tu infancia.